me causa un poco de gracia esto de emociones buenas o malas. Eh, yo tengo una formación ecléctica y una de las teorías que utilizo muchísimo es la del análisis transaccional de los doctores Verne, Kertész y, bueno, sucesores. Eh, hay un concepto para explicar funciones, porque en síntesis son todas formas de poder explicar procesos que no se ven. Y en la teoría emocional, basados en el análisis transaccional, habla de emociones auténticas y de rebusques. En mi concepto personal no hay emociones buenas o malas. Todas las emociones son necesarias. Y el análisis transaccional rescata 5 emociones: el miedo, el amor, la tristeza, la rabia y la alegría. Cada una de esas emociones están alojadas en lo que se llama cerebro mamífero, ¿no? En la base de nuestro cerebro, así que se las puede encontrar. Y tienen una función neurofisiológica. Justamente por eso estas emociones que se han encontrado en el cerebro localizadas dejan de ser una situación efímera y pasan a ser respuestas orgánicas a determinados estímulos. Y cada una de esas emociones tiene un protagonismo en nuestra vida. Y cuando empezamos a pensarlas desde un lugar científico a las emociones, y las podemos explicar y analizar, podemos empezar a darnos cuenta la importancia que tiene cada una de ellas en el desarrollo y en la función de vida de cada uno de nosotros. Para hacer un paneo general de esto, estas 5 emociones que mencioné antes, cada una de ellas viene a cumplir una misión en nuestro desarrollo humano. Y estas 5 emociones, mencioné el cerebro mamífero o la base del cerebro, y se complementan entre sí aportando herramientas ni más ni menos que para vivir. Se comparten esas 5 emociones con todos los mamíferos de la creación. Por eso podemos entender muchas veces a través de nuestra observación qué le está pasando a nuestro perro, a nuestro gato, porque ellos también son mamíferos. Y podemos empatizar, es decir, ponerme en el lugar del otro y entender lo que le sucede. ¿Por qué? Porque yo tengo la misma o tengo las mismas emociones. Y acá aparece otro concepto, ¿no? Por ahí para hablarlo otro día, el concepto de la empatía, la capacidad de un sujeto de ponerse en el lugar del otro para comprender. El doctor Vicente Rubino en las primeras clases de la materia de filosofía en la facultad decía que al ser humano no se lo entiende, sino que se lo comprende. Para poder comprender al otro, tengo que poder ponerme en su lugar. Y desde su lugar, esto es lo que hacemos los profesionales en el área de la salud mental, vivimos poniéndonos en los zapatos del otro. De hecho, hay una película de un zapatero que le pasan distintas cosas con una máquina de coser mágica en la cual se pone los zapatos de distintas personas y comienza a vivir la persona los eventos del dueño de esos zapatos. Entonces, pensarlas en buenas o malas sería una falacia profesional. Y a veces escucho profesionales que hablan de las malas emociones. Entonces dicen, el miedo es malo, la tristeza es mala, la rabia es mala, y no es así. Todas las emociones, incluso las que se han tenido que aguantar el rótulo de negativas o malas, tienen un fin y tienen un propósito. Cuando uno aprende a pensar en el para qué de las cosas avanza mucho, porque el para qué, también concepto aprendido del doctor Vicente Rubino, nos lleva a pensar en la causa finalis, o sea, en la finalidad. Y la finalidad está siempre hacia adelante.
cuando uno comprende este concepto y lo tomamos de nuevo para volver al punto de emociones buenas o malas, empieza a comprender que cada una de esas emociones viene a cumplir una misión que nos permita vivir de manera sana. ¿Y por qué digo de manera sana? Porque las emociones que se reprimen o las emociones que por llamarlas malas las vamos quitando, las vamos bloqueando, las vamos anulando desde lo social, desde lo cultural, desde lo personal, terminan apareciendo a la larga en patologías físicas, en esto que llamamos somatización. Pongo en el cuerpo aquello no dicho. Una teoría que se desarrolla muy bien en un texto que se llama La enfermedad como camino dice que el cuerpo es el escenario de lo no dicho. Y en el cuerpo, en los rasgos, en los gestos, vamos viendo cómo estas cosas se van poniendo y se van mostrando. Entonces, si pensamos en las emociones y pensamos que todas tienen una finalidad, vamos a aprovechar este pequeño espacio para poner a cada una en su lugar. El miedo es la emoción más ancestral que tenemos. El miedo tiene una función y es preparar al organismo para la respuesta estresora que va a determinar dos tipos de acción, ¿no? La fuga o la lucha, frente al peligro o a la amenaza que nos pueda representar cualquier evento que nos ponga en riesgo. O sea que la emoción del miedo, en su forma sana, sí podríamos hablar de emoción en forma sana o emoción en forma tóxica, lo que va a lograr justamente es hacer que nos pongamos a resguardo. ¿Me conviene en este momento salir corriendo o me conviene enfrentar al enemigo? Y en este punto al miedo se lo considera malo porque se lo asocia de nuevo, ¿no?, con algo que hemos hablado en algún otro reportaje, con relación a lo que pasa por mí o lo que pasa por fuera de mí, esto de hacerse cargo que hablábamos la vez pasada. Entonces, el concepto del miedo viene a intentar protegernos. El miedo nos hace buscar refugio. El miedo nos hace pensar cuáles serían las mejores formas de enfrentar o atravesar una situación. Y acá aparece otro concepto cultural también instalado que tiene que ver con las represiones culturales. El hombre, el macho, no debe tener miedo, porque se asocia a una figura de falsa fuerza, aquel que no teme. Entonces tenemos un Rambo o un temerario. Y ahí hay una diferencia radical. El valiente es aquel que tiene miedo y se lo permite, y lo atraviesa. Y el temerario es aquel que evita el miedo y se enfrenta y se expone, a veces a riesgo de perder la vida, no dándole lugar a que el miedo haga lo que tiene que hacer. En hechos de la vida diaria podemos ver esto cuando viene un sujeto armado, está en mejor condición que yo, que estoy desarmada, me amenaza y yo no tengo miedo, entonces lo enfrento a pesar de que está armado y me creo una falsa omnipotencia que quizás me haga perder la vida. En un capítulo de una serie que se llama Kung Fu, la leyenda continúa, en esos recuerdos que tiene, ¿no?, el protagonista, hay una escena en la cual él está entrenando a su hijo en el templo Shaolin y el hijo le dice y le manifiesta que frente al combate que está por atravesar se siente atemorizado, tiene miedo.
Y entonces el consejo que le da el padre, previo a que él vaya a exponerse, es que justamente ese miedo va a desaparecer cuando él sea uno con el miedo. Cuando él y el miedo se fusionen de manera tal que se hagan uno. Y el hijo le pregunta, ¿y vas a estar allí cuando eso pase? Y el padre le responde, no. Y se aleja. Atravesar los miedos es algo que asusta. Por supuesto que asusta. Es pertinente al miedo asustarse. Pero también es pertinente el desarrollo inteligente que se deviene después de haber atravesado esa situación. Uno como mamá, como papá, como docente, en cualquiera de los roles en los cuales nuestra función es cuidar al otro, ese cuidado debe traducirse en aportar herramienta para poder atravesar esos miedos, porque no somos eternos, no vamos a vivir para siempre y no vamos a poder siempre anteponernos a los miedos que nuestras crías tengan que atravesar. A un niño le podemos evitar un montón de situaciones cuando lo tenemos en un cochecito, en un corralito, en una cuna. Pero cuando el niño empieza a caminar, cuando el niño empieza a tomar independencia, nosotros no estamos todo el tiempo. Por más presente que una mamá o un papá quieran ser, van a estar cocinando y el niño se está cayendo de la cama en su dormitorio. Y por más función de cuidado y protección que quisimos tener, el evento sucedió igual. Entonces, no hay manera de garantizar que podamos evitarles todos los miedos con la intención de que la persona no sufra. Entonces, la parte positiva del miedo es que es una emoción que nos enseña a ponernos a resguardo. Cuando la atravesamos y la practicamos y la permitimos, hombres y mujeres, y si pensamos en la supervivencia de la especie, ha sido en gran parte por haberse permitido el miedo. Si el hombre hubiese sido Rambo frente al tiranosaurio Rex, seguramente la humanidad no existiría, porque claramente el tiranosaurio era mucho más grande que el humano. Sin embargo, el miedo lo llevó a esconderse, esperar que pase y luego salir. Entonces, la función positiva del miedo es preservar la vida y preservarnos un montón de eventos de menor categoría que preservar la vida, en la cual, como decía mi abuela, soldado que huye de una guerra sirve para otra. Sí, podemos enfrentarlo y transitarlo y hacer algo con ello maravilloso, pero si no, es preferible saberse cuidar. El miedo nos enseña a desarrollar el autocuidado. La tristeza tiene una finalidad. La tristeza es la emoción que nos permite elaborar las pérdidas, aceptar los duelos, aceptar que las cosas no pueden ser como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, donde nosotros queremos. La tristeza va de la mano de la frustración. Uno quisiese que los padres vivan por siempre, que los abuelitos nunca se nos vayan, que la casa en la que nacimos podamos permanecer con todo nuestro bagaje de recuerdos y emociones por siempre, pero algún día nos tenemos que ir. Y cuando no nos permitimos la tristeza, porque debemos ser fuertes, porque le tenemos que mostrar a nuestros hijos que no lloramos, estamos, además de mintiéndoles, les estamos enseñando a no dar lugar a la tristeza. Y cuando uno analiza qué hay detrás de las enfermedades psicosomáticas, descubre casualmente que aparece miedo no procesado o no permitido, tristeza no procesada o no permitida, o ira, rabia no procesada o no permitida. En la tristeza pasa lo mismo. Los hombres no lloran. No maricones, dale, ya está. Como si esto fuese al sexo, ¿no? Y sin embargo es a la condición animal.
Imagínense esto en los animales, como los comparábamos recién, ¿no? El perro llora sea macho o hembra. Y llora en virtud de algo que lo entristece. Y esto está bien. Pero los humanos nos especializamos en modificar porque creemos que tenemos un tablero de comando, como lo muestra la película Intensamente, en el cual pudiéramos decidir qué emoción sí y qué emoción no esté al mando. Y si uno mira esa película Intensamente, puede observar cómo la represión de dos emociones que tenían que ver puntualmente con la rabia y con la tristeza, ¿no? Por esta pérdida de su lugar y de la mudanza y demás que tenía esta niña, cuando Alegría intenta todo el tiempo estar allí, cual maníaca, diciendo que estaba todo bien. Todo el trastorno que trae generado el hecho de no permitir y no darle lugar a tristeza, que tristeza hiciera su parte. La rabia o la ira es una emoción que también tiene una finalidad, que tiene que ver con permitirnos defender las cosas que nos pertenecen, que nos son propias, con poder tener la fuerza de poder proteger y defender aquello que nos pertenece, defender de las injusticias. Ahora bien, socialmente debemos aprender a canalizar, porque la ira, si la dejamos fluir, bueno, los resultados ya los conocemos. Personas violentas, personas sin freno inhibitorio frente a lo que se debe y a lo que no se debe hacer. No podemos evitar tener rabia. Debemos permitir que la rabia aparezca, poder ponerla en palabras y, en el caso, manifestarla o descargarla de manera socialmente aceptable. Esas tres emociones, y en el caso de la rabia, a la que no se le permite muchas veces es a la mujer. Vos sos una nena, tenés que ser linda, ¿cómo vas a estar así, enojada, con esa cara? Las nenas no pegan, las nenas no gritan. Y cercena esto, ¿no? Con lo cual empieza a aparecer toda la formulación de los posibles rebusques, los llamados rebusques, o cómo una emoción sustituye a la otra. Y ahí empiezan a hacerse tóxicas, porque en lugar de llorar porque estoy triste, y el hombre se lo permita, y la mujer se enoje y manifieste su bronca sin agredir ni lastimar a otros. Acá aparece la cultura diciendo, ok, ya no estamos en la época de las cavernas en que para defender a tu hembra vas y matas al otro macho. Ya nos aprendimos con la cultura que tenemos otras vías, pero no significa con ello que no podamos manifestar la bronca que sentimos con relación a las cosas. Y a la mujer eso no se le permite. Y entonces aparece tristeza haciendo el papel de rabia, ¿no? Diciendo, lloro de bronca. Y cada emoción tiene una manifestación que le es propia y que hace a la función de esa emoción. Ante el miedo busco protección y me pongo a resguardo. Ante la tristeza lloro. Y ante la bronca, bueno, grito, me enojo. Enseñarle a los niños desde muy pequeños que pueden manifestar su bronca rompiendo cajas de cartón, pegándole un almohadón. Puedo descargar la bronca. No lo voy a hacer hacia las personas, ni hacia los animales o hacia las cosas que puedo deteriorar y que tienen un costo, que son onerosas, pero sí puedo descargar la bronca de manera aceptable. Y esto cuando uno se lo enseña a los niños, y yo esto lo enseño en la formación de acompañantes terapéuticos que doy para una institución, enseño esta técnica. Entonces, desde distintos lugares, cuando uno habilita estos canales y estos caminos, evitamos que esas emociones que no le damos salida empiecen a tener una vía regia para poder manifestarse, y evitamos de esa manera que se pongan en el cuerpo. Y con relación, dentro del concepto
de la definición de emociones que vemos desde el análisis transaccional, la alegría es la emoción que permite disfrutar, conectarnos con el placer. La alegría tiene la función de reparación de algunos dolores, tiene la mágica posibilidad de generar atractivo social. ¿Quién tiene ganas de estar con alguien que no se ríe? ¿Quién tiene ganas de estar con alguien que está, como dicen literal, con cara de culo? ¿Quién tiene ganas de estar al lado de una persona permanentemente seria? Entonces, el poder manifestar alegría, el reírse, aumenta el atractivo social, permite que fortalezcamos o logremos crear vínculos con otras personas, nos hace atractivos, a diferencia de la persona que vive seria, ¿no? Metida. Y entonces parece que la risa se le permite a los niños, ¿no? La alegría se le permite a los niños hasta cierto punto, porque a veces los padres cercenan estas emociones. Bueno, ya basta de reírse tanto, ¿no? Conceptos prejuiciosos, supersticiosos. Mi mamá, cuando nosotros éramos chicas, decía que los viernes no había que reírse porque era el día del diablo. Infundado totalmente, pero bueno. Entonces eso va intentando bloquear, y cuando bloqueamos emociones generamos opacidades que generan enfermedad física. Y el amor, entendido desde proteger, cuidar, conservar los vínculos, es la emoción que permite, ni más ni menos, que en nuestras culturas, la perpetuación de la especie. Nosotros no somos como los animales, macho y hembra, que se juntan y procrean. Si bien funcionalmente sería de esa manera, en la formación de núcleos y de sociedades entendidas desde la familia como la primera, esa mini sociedad en la cual aprendemos a funcionar, el amor es el que permite que esos vínculos se sostengan y se generen nuevas células familiares. Cada una de esas emociones tiene una manera de ser manifiesta y no tiene distintas maneras, tienen específicas. Y dentro de la finalidad también está la función de quien coexiste con las personas en el tránsito de esas emociones. Si un niño tiene miedo, la función de sus padres es la de acompañar y brindar protección y enseñar a atravesar el miedo. Tengo miedo, papá, de la habitación que está oscura. Dale, dale, no seas pelotudo y anda, que no pasa nada. Eso es empezar a generar un temerario. La función sana de ese papá es tomarlo en brazos, abrazarlo y decirle: vamos juntos, vamos a ver, ¿a qué tenés miedo? Mira, acá estamos en la oscuridad, no pasa nada, está bien, estamos bien. Y entonces estamos enseñando a transitar ese miedo, sin bloquearlo, sea nene o sea nena. La tristeza a uno le provoca no sé qué hacer, entonces no llores, no llores, no llores. O cometemos el gran error de traer ese vaso de agua que lo único que hace es cortar la posibilidad de que la persona manifieste lo que le está doliendo, manifieste el duelo, manifieste la pérdida, la descargue. El llanto es catártico, el llanto permite el procesamiento. Y nos empeñamos en que parece que todo es como en la canción, ¿no? Tiene que ser la alegría brasilera, en la cual evitamos los funerales para no atravesar la situación de ver a nuestro ser querido y de darnos ese tiempo y ese momento de ir a llorar ahí en ese momento y atravesarlo y abrazarnos con nuestros seres queridos. Y no hace falta decir nada, solo hace falta abrazar, alcanzar muchos pañuelos descartables
poner el hombro y permitir que la persona descargue. De hecho, miren a qué punto esto es así, que en psicología, cuando un niño se hace pis en la cama, decimos que son lágrimas contenidas, lágrimas que no ha llorado. A los papás les angustia mucho ver llorar a sus hijos y entonces intenta evitarlo. Entonces cuando el niño llora, la mamá, bueno, váyase, ahí ve, ya está, cantamos, jajaja, y entonces le decimos, te está doliendo, pero reíte de esto. Y así no va a funcionar. Te pongo el hombro, te abrazo, te digo que te comprendo, que te acompaño, que estoy aquí para que puedas manifestar lo que te está doliendo. Y que esto es parte de la vida misma. La alegría y el amor, por función fisiológica de los neurotransmisores y de las hormonas que se liberan durante el curso de su manifestación, tienen efectos directos sobre la salud física. La alegría, la risa, es sanadora. Durante el tránsito de nuestra manifestación de alegría, aumentan endorfinas, serotoninas, y esas hormonas tienen una acción directa sobre la inmunidad del cuerpo. Aumentan y potencian el sistema inmune. De ahí podemos empezar a comprender la teoría de Patch Adams, este maravilloso médico, payamédico, que deberían darle título de psicólogo honoris causa y de superacompañante terapéutico, que hace que desde la risa se pueda mejorar el estado de salud de una persona. Y en el amor pasa exactamente lo mismo. En el amor sucede lo mismo. Las mismas hormonas, los mismos neurotransmisores accionan en sentido positivo hacia la salud física. Cuando una persona está alegre, debemos acompañarla también riéndonos junto con la persona. Y cuando una persona nos manifiesta afecto, el afecto se manifiesta verbalizándolo, diciendo te quiero, diciendo te amo. El amor no debe ser sobreentendido. Vieron que para los sobreentendidos los padres son ideales. Debes darte cuenta, y los matrimonios también, debes darte cuenta que te quiero porque me levanto todas las mañanas, te preparo el desayuno, te llevo al colegio. Eso lo puede hacer la mucama más de una ocasión, el remis, el transporte escolar. Esas son funciones inherentes, casi obligatorias de nuestro rol como papás y mamás. Eso no transmite directa o necesariamente la función del amor. El amor se da en abrazos, se da en caricias, se da en tocar al otro, en darle, en psicoanálisis decimos catectizar, ¿no? Dotarlo de energía libidinal, de energía de vida, al registrar la existencia del otro. Esto nos lleva al paradigma de las caricias, para el cual Alex Rovira tiene un excelente video donde habla de esto. Entonces, decirle te quiero, te amo, sos importante para mí, es manifestar eficientemente el amor. El amor y la alegría son dos emociones que a la vez van de la mano de la autoestima. Entonces, cuando nosotros podemos manifestar amor, darlo y recibirlo, cuando podemos reírnos, disfrutar, gozar, reírnos a carcajadas, estar alegres, permitirnos la alegría y enseñarla desde pequeños, vamos a evitar que después tengamos adolescentes que para poder reírse tienen que tomar alcohol, que es lo que hoy en día todos los adolescentes manifiestan ante la pregunta de ¿para qué tomar? Para pasarla bien, para divertirme. Y en realidad los permisos para disfrutar y para gozar, para reírse, se aprenden también desde la primera infancia. Cualquier emoción en estado excesivo puede convertirse en tóxica. Un amor excesivo
puede generar sobreprotección, y la sobreprotección es violencia, porque se está ejerciendo un control absoluto sobre el otro, en sus acciones, en su vida, coarta y no permite crecimiento. La alegría en un polo maníaco me hace recordar una escena de la película que muestra la vida de Hitler, donde están a punto de ser atacados y Eva Braun se para a bailar arriba de una mesa, ¿no? También sería tóxica. Reírse de las desgracias. Me hace recordar a la transacción de la horca, que también menciona el análisis transaccional, ¿no? Y la gente iba camino al patíbulo e iba ironizando o riéndose, supuestamente alegres, haciendo chistes sobre algo que iba a terminar en un evento desafortunado. El miedo, en función tóxica, en exceso, sin una conducción, sin un canal, sin un acompasamiento, termina convertido en miedos tóxicos. La persona es tan temerosa que no se atreve ni siquiera a ir a pedir un trabajo o ir a comprar o cualquier cosa. La tristeza en estado excesivo puede terminar en melancolía. La rabia en estado excesivo termina en muerte. Entonces, ni buenas ni malas, pertinentes y acordes. Y una definición que me gusta acerca de la emoción y que nos va a permitir evaluar, porque uno dirá, bueno, ¿hasta dónde es tóxica y hasta dónde no es tóxica? ¿Cuándo se me puede convertir una emoción que acabamos de decir que son todas buenas en una posible situación tóxica? La definición tan simple que dice que una emoción es adecuada en tanto esté de proporcional forma relacionada al estímulo que la provoca. Entonces, si alguien se muere, es lógico que yo llore. Si mis papás se separan, es lógico que yo llore. Hasta me puede dar rabia. Entonces, si el estímulo que provoca esta manifestación de emoción es acorde, está adecuado en calidad y cantidad, entonces me puedo dar cuenta que esta emoción está cumpliendo la función para la cual existe en nuestro organismo. La educación emocional a la que apuntamos justamente tiene que ver con estas cosas, con asesorar que no hay emociones por sexos, no hay emociones buenas o malas, que en el caso la cantidad o calidad de los estímulos es lo que va a diferenciar entre la sanidad de la manifestación de una emoción y el riesgo de que la emoción se convierta en tóxica. Cada una de estas cosas son cosas para que las vayamos pensando. Estos son solo disparadores. Obviamente toda exposición es pequeña en proporción a todo lo que se puede desarrollar dentro de la teoría, pero tiene el objetivo de que cada uno de los que participan en escuchar o en intentar aprender a través de esto pueda tomar esto como el puntapié inicial para empezar a reformular cómo es su día a día, qué emociones se permite, qué emociones no se permiten. Y ya no importa si antes, cuando éramos chicos, mi mamá me retaba y me decía, y no se te ocurra derramar una lágrima, cuando en realidad uno estaba triste y tendría que haber llorado. Eso ya pasó. Hoy, en la actualidad, ya soy un ser adulto y entonces puedo determinar y darme permiso a vivir estas emociones y mostrarle y modelar con nuestro comportamiento a nuestros cachorros humanos en el maravilloso don de poder vivir a pleno con cada una de estas emociones que el organismo nos pone tan sabiamente para que cada suceso de nuestra vida tenga la posibilidad de encontrar una vía regia, un camino liso y llano, para evitar a largo plazo o a mediano plazo la aparición de enfermedad en el cuerpo. Por eso el texto La enfermedad como camino vincula esta represión de emociones y las enseña desde el lugar simbólico con el que procesa nuestra mente como
está el mensaje en clave. En cada lugar de nuestro cuerpo que aparece una patología, podemos descubrir qué emoción está allí apresada. Por eso se llama la enfermedad como camino, porque nos permite empezar a transitar el sendero hacia la sanidad entendida como un concepto opuesto o polar a la enfermedad. Enfermo deriva del latín infirmus, que significa no firme. Cuando una persona puede manifestar sus emociones todas de manera socialmente aceptable, bajo los parámetros que una sociedad nos establece para nuestra coexistencia, está mucho más cerca de ser un individuo sano.